Al día de hoy, en nuestra sociedad, nosotros tenemos muchas preguntas, muchas cuestionantes acerca de cosas que nos van invadiendo, de preguntas que inundan nuestra mente y que muchas veces se alojan en el corazón. Y nos preguntamos siempre nosotros el porqué de las cosas. Y ciertamente es importante, porque de ese porqué, de ese buscar una explicación, han nacido muchas cosas alrededor del mundo. Y en los tiempos de Cristo no era diferente. Existían siempre dudas y preguntas, y sobre todo dudas y preguntas que giraban alrededor de la fe, porque la predicación de Jesucristo era una predicación diferente a la predicación de su tiempo. Y por eso siempre estaba la duda en el corazón de las personas. Y el día de hoy también existen muchas dudas en nuestros corazones, pues muchas personas nos han inundado el corazón de cosas que son superficiales y que muchas veces no entendemos. Nos han hecho a nosotros tener siempre esa duda de si serán pocos los que se salvan o serán muchos. Hoy esta pregunta se la hacen a Jesucristo. Mi nombre es Padre Raúl Rivera. Soy el párroco de las parroquias María Peregrina y Jesús Obrero. Y hoy compartiré con ustedes una pequeña reflexión correspondiente a este domingo 21 del tiempo ordinario, este domingo 24 de agosto, donde el evangelista San Lucas trae a nosotros las palabras de Cristo, y en el capítulo 13, versículos 22 al 30, nos dice lo siguiente. En aquel tiempo Jesús pasaba por ciudades y aldeas, enseñando, y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, esforzaos por entrar en la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él os dirá, no sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir, hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os dirá, no sé de dónde sois. Alejados de mí todos los que obráis la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios. Pero vosotros os veáis arrojados fuera, y vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Esta pregunta de que si son pocos los que se salvan, ciertamente resuena mucho en nuestros corazones y revolotea mucho en nuestras cabezas. Nos preguntamos, ¿vale la pena el esfuerzo que yo hago por caminar buscando a Cristo? Porque si son pocos, ¿para qué me esfuerzo? Si son, como dicen algunos, 144,000, como dice el Apocalipsis, entonces a esta altura de la historia ya están completos. Pero cuando le hacen esta pregunta a Jesucristo, el Señor no da una respuesta. No dice son pocos o son muchos. Lo que dice el Señor, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, pues les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. El Señor no habla de una cantidad, habla de que nosotros tenemos que esforzarnos por entrar en el reino de los cielos. Todos nosotros estamos llamados a participar de la realidad del reino, pero ciertamente entre nosotros, cristianos católicos, habemos muchos cristianos católicos de momentos, cristianos católicos de ocasión, cristianos que estamos buscando siempre un Cristo a mi medida, para que las cosas sean como yo pienso, como yo quiero. Y cuando el Señor nos dice, esfuércense, porque muchos querrán entrar y no podrán,
El esfuerzo es siempre escuchar la palabra de Cristo y someternos nosotros a la palabra de Cristo. No que la palabra de Cristo se someta a nosotros. No esa es la realidad. Porque ciertamente el esforzarse, el caminar, el conducirse hacia el reino de los cielos, el Señor nunca nos dijo que era tarea fácil. Por eso habla del camino angosto, de la puerta angosta, porque por la ancha pueden entrar muchos, pero por la angosta entrarán pocos. Porque para entrar por esa puerta angosta, que en algunos lugares llamaban la aguja, y ciertamente existía la puerta amplia que estaba a la entrada de las ciudades, por ahí entraban todos, comercios, carretas, entraban con todos sus productos, sus cosas, sus cargas. Pero para entrar por la puerta pequeña, la puerta de la aguja, necesitabas descargar absolutamente todo. Necesitabas dejar fuera todo aquello que venías cargando y entrar tú a la ciudad. Es lo que nos invita el Señor, a despojarnos de nuestras cargas y a saber entrar nosotros en el reino de los cielos, pero poniendo el corazón en las cosas que son verdaderamente necesarias. Por eso el Señor ha venido hablando anteriormente en los evangelios de esforzarnos, de dar tiempo, de dedicarnos, de saber dónde está nuestro tesoro, dónde nosotros estamos poniendo la confianza. Si realmente estamos confiando en Dios o estamos confiando en las cosas del mundo. Ser cristiano no implica solamente vivir un momento. Ser cristiano implica tener una conciencia formada de la realidad de Jesucristo, de saber que esa invitación a formar parte del reino necesita sacrificio, entrega y dedicación. Necesita de nosotros constancia, porque el Señor no viene a imponer nada. El Señor nos da voluntariamente lo que nosotros necesitamos y es una gracia de Dios, porque siendo nosotros inmerecederos de la gracia de Dios, el Señor nos regala lo que necesitamos para el camino, pero ciertamente nos da también la libertad de poder elegir dónde y de qué manera nosotros nos vamos a conducir en el camino. Usted y yo somos los artífices de nuestra vida. Somos los que vamos preparando el encuentro hacia Dios. Nuestras decisiones van enmarcando lo que nosotros somos. Nuestras decisiones nos van enrumbando a lo que nuestro corazón anhela. Por eso el Señor nos regala la libertad, para que en la libertad de los hijos de Dios nosotros podamos elegir qué deseamos hacer. ¿Deseamos seguir a Cristo o deseamos seguir al mundo? Porque dice el Señor, no se puede servir a dos señores. No podemos servir a Dios y servir al mundo. Tenemos nosotros que tomar una decisión. Y nos invita a nosotros a no ser verdaderamente cristianos de momento, cristianos tibios. Porque nos dice el Señor, o eres frío o eres caliente. Porque si eres tibio, te vomito de mi boca. Ciertamente nosotros somos los que vamos escogiendo hacia dónde nos enrumbamos, porque muchas veces nuestras decisiones, podríamos decir lo mismo de aquellos que llegan para el encuentro con el Padre y le dicen, Señor, hemos comido contigo, hemos caminado contigo, has predicado en nuestras plazas. Pero el Señor les dirá, les digo que yo no los conozco, porque ciertamente, como dice el Señor en su palabra, no es solamente decir creo en Jesucristo, no es solamente tomar las palabras de San Pablo y decir, si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. No hace falta solamente eso, sino la fe tiene que venir acompañada de las obras. La fe tiene que venir acompañada de mi manera de proceder. La fe tiene que ser testimonio de lo que yo creo. Porque una fe proclamada solamente de palabras es una fe que no sirve de nada. Una fe teniendo solamente un indicador que nos diga a nosotros que yo creo en el Señor, pero ese creo no está acompañado de la misericordia, entonces no sirve absolutamente de nada. Porque el Señor nos invita no a quedarnos la palabra para nosotros mismos, porque de nada sirve tener una Biblia debajo del brazo si en la cabeza no tenemos absolutamente nada y menos en el corazón lo tenemos vacío. El Señor nos invita a nosotros a ver siempre ese esfuerzo como la necesidad imperante de buscar ese encuentro con la persona de Jesucristo, sabiendo que ese hemos comido y bebido debe de ser una acción concreta de testimonio, de fe, de amor, de palabras y de obras con Jesucristo. Jesús obraba con las palabras, pero también con la obra. Él unía su vida con su obra. Por eso cuando le pregunta a San Juan, le manda a preguntar a San Juan Bautista,
y le dice, pregúntale si él es el que teníamos que esperar o tenemos que esperar a otro. Y el Señor le dice, vaya y díganle lo que han visto, que los cojos andan, que los ciegos ven. Y ciertamente lo que le dice Jesucristo, las obras que estaban predichas en el Antiguo Testamento son las que realizo yo. Y el Señor nos invita a nosotros, a todos, a vivir a casa, para que el momento de la desesperación, al momento de los momentos difíciles, nosotros no sucumbamos, no caigamos, sino que nosotros nos sostengamos. Y sabiendo que nosotros hemos llevado una vida acorde al llamamiento de los hijos de Dios, entonces seamos capaces de no llorar, no rechinar los dientes en el último momento, solamente buscando un escape de la realidad que nosotros mismos hemos construido. Muchas veces nosotros no lo vemos de esta manera, pero cuando nosotros como estudiantes teníamos que realizar un examen, veníamos a la examinación y nosotros contestábamos dependiendo del conocimiento que teníamos. Contestábamos dependiendo del esfuerzo que nosotros habíamos impreso en nuestra formación, en nuestra capacitación para llegar al momento del examen. Si yo como estudiante no me preparo para llegar a ese momento, entonces no es la culpa del maestro, es mi culpa porque yo no me he preparado. Pero hoy nosotros hemos invertido los papeles y muchas veces culpamos al maestro de la falta de interés del alumno, siendo el alumno el que debe de imprimir el interés para alcanzar un conocimiento. Así nosotros también somos los que debemos de interesarnos en ese camino del encuentro con Jesucristo, sabiendo que el Señor nos llama a todos a participar. Y la pregunta no es, Señor, ¿serán pocos los que se salvan? La pregunta debe ser, ¿seré yo parte de los que se salvan? ¿Realmente mi proceder cristiano está yendo acorde al llamamiento que Cristo me hace? Pienso que es lo más importante, porque la relación del Señor no es un ganarse, mejor dicho, no es un merecerse un lugar. Es a través de nuestra vida ganarnos un lugar en el reino de los cielos. Nosotros podemos tener muchas dificultades, podemos tener muchos pecados, pero la realidad es que la misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado en el que nosotros nos encontremos. Por eso nosotros debemos de buscar incansablemente ese encuentro con Jesucristo, porque nuestro pecado no condicionan a Dios. Y el Señor nos dice, muchas veces podemos nosotros ver a algunas personas como por encima del hombro, sabiendo o creyéndonos nosotros mejores que los demás. Pero la verdad es que un estatus social, un estatus económico, no te hace una mejor persona que otra. Por eso dice el Señor, mira que muchos últimos serán primeros y muchos primeros serán últimos. Porque hoy nuestra sociedad busca los primeros lugares, busca reconocimiento, nuestra sociedad busca siempre ser partícipe de un reconocimiento social, para que todos digan, ah, mira qué bien lo hace, qué bonito hace todo. Pero en realidad no es eso lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos un encuentro con la persona de Jesucristo, para que sea Cristo el que vea nuestra obra y que nosotros aprendamos a ser los últimos, los servidores de nuestros hermanos, para tener un espacio en el reino de los cielos. Que ustedes y yo seamos parte de ese amor y de esa misericordia de Jesucristo, de ese amor y de esa misericordia que emana del Padre y ha venido por nosotros y para nosotros a través de su santa palabra. Que el Señor nos ayude en nuestro camino de fe, que Él sea siempre nuestra guía, nuestra luz y nuestra fortaleza. Y nosotros nos esforcemos por caminar y entrar por la puerta angosta, porque ciertamente por la puerta ancha todos pueden entrar, pero hace falta esforzarse para llegar al reino de los cielos, porque dice el Señor, de los que se esfuerzan es el reino de los cielos. Que ustedes y yo seamos parte de esa realidad de Jesucristo, que nuestra vida siempre nos acompañe a través de nuestras obras y que nuestras obras sean siempre reflejo del reino de los cielos, de ese caminar por construir, por edificar, por plantar en esta tierra para la vida eterna. Y ustedes y yo nos sepamos siempre amados de Dios, amados del Señor, y que en medio de nuestras vicisitudes, de nuestros problemas, sintamos nosotros la presencia de Dios, como Dios nos anima y nos sostiene. Recuerden que la pregunta no es, Señor, ¿serán pocos los que se salvan? Sino, Señor, ¿seré yo parte de los que se salvan?
estaré caminando yo hacia el reino de los cielos. El Señor lo ayude, lo sostenga y lo anime. Soy el Padre Raúl de la parroquia María Peregrina y Jesús Obrero. Que el Señor les bendiga y les guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.